Una de las doctrinas de algunos de los sectores del protestantismo que han devenido en una herejía es la que dice que una vez salvo siempre salvo. Es decir, una vez que el creyente obtiene la salvación, jamás la pierde así cometa los pecados más abominables. Estos grupos han perdido el sentido evangélico y la doctrina de Yeshua, terminando por ser lo que tanto critican, y que también lo describió Pablo en 2 Timoteo 4:3. Pues vendrá un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que buscarán un montón de maestros según sus deseos. Estarán ávidos de novedades y se apartarán de la verdad para volverse a puros cuentos. Estas personas solo estudian a Pablo como si Pablo fuera el verbo de Dios encarnado y descartan la doctrina evangélica de Yeshua. Al oírlos, totalmente parece que fue Pablo quien murió en la cruz por nuestros pecados. Para ellos, Yeshua vino a apoyar lo que dijo Pablo y es lo contrario justamente. Para entender a Pablo hay que leerlo mirándolo a través de la doctrina de Yeshua. Pablo vino a predicar a Yeshua y no lo contrario. Cuando se ve la doctrina paulina a través del mensaje de Yeshua, la palabra toma su dimensión evangélica, pues de lo contrario estaremos creando nuestra propia doctrina, como bien dijo Pablo en 1 Corintios 15:1-3. Hermanos, les recuerdo la buena nueva que les prediqué, que ustedes recibieron y en que perseveren firmes. Por ese evangelio ustedes se salvan, con tal que lo guarden tal como yo se los prediqué. De otro modo, habrían creído en vano. Esa es la sana doctrina. Al creer en el evangelio en la forma en que fue entregado a los apóstoles, pues de lo contrario, se habrá creído en vano. Me temo, querido hermano, que si sigues esta doctrina de salvo siempre salvo, estás creyendo en vano y peligra tu salvación. No hay ni una sola intervención de Yeshua que afirme que la salvación, una vez recibida, nunca se pierde. Es todo lo contrario, y les daremos versículos como apoyo a lo que creemos de verdad, pues no hay una sola cita en los padres de la iglesia de los primeros 300 años del cristianismo que nos hable de esta doctrina, y no existe tampoco ni siquiera ningún concilio que haya hablado al respecto, y tampoco ninguno de los reformadores hablaron de esta doctrina. Solo Calvino habló de la predestinación, pero en un contexto totalmente diferente. Esta doctrina no se conoció hasta mediados de los años 1980. En teología hay un axioma que dice: si en teología hay algo nuevo, lo más probable es que no sea cierto. El Espíritu Santo, que fue prometido para introducir a la iglesia a la verdad, no hubiera callado 2000 años una doctrina esencial para la salvación. Con doctrinas como estas, surgidas en los albores de los últimos tiempos, tenemos que aplicarle las palabras de Yeshua en Mateo 24, 11-13. Aparecerán gran cantidad de falsos profetas que engañarán a muchos y el amor se enfriará. Debemos ser prudentes. El demonio trata de quitar la importancia de la salvación y esta es una de las vías. Pablo nos da la clave de la inutilidad de esta doctrina en Filipenses 2:12 cuando dice: cuida tu salvación con temor y temblor. Tampoco se dejen impresionar con falsos vocablos griegos. La palabra salvación se utiliza en el Nuevo Testamento de dos maneras: soteria y soterios. La palabra soteria se utiliza en Lucas 1, 69, 71 y 77, Lucas 19:9, Juan 4:22, Hechos 4:12 y en varios otros versículos. Y en todos los casos quiere decir, según el diccionario Vox, la salvación, preservación, conservación, liberación, medio de salvación, seguridad, vuelta feliz y felicidad. Todas las veces se utilizan en referencia a la obra redentora de Yeshua en el hombre. Lo mismo ocurre con soterios. En Filipenses 2:12, la obra redentora de Yeshua que actúa en mi vida como salvación se puede perder y no se adquiere per se. La redención no se pierde, es eterna, pero mi aceptación de esa redención en mi vida sí se puede perder y llegar a ser destituido de la gracia cuando el pecado mora en nosotros o se ha abrazado la desobediencia a Dios como norma. La doctrina de nuestro Señor Yeshua, quien dice revelar lo que oyó del Padre, es bien clara y en ningún lugar indica que la salvación es definitiva mientras caminamos en la vida. Así en Mateo 6:14 condiciona mi salvación o condenación al perdón que yo otorgue o niegue a los demás. Queda bien claro que si ustedes perdonan las ofensas de los hombres, también el Padre Celestial lo perdonará. En cambio, si no perdonan las ofensas de los hombres, tampoco el Padre los perdonará a ustedes.
Yeshua aquí habla a sus apóstoles y seguidores y en ningún momento les asegura una salvación imperdible, sino más bien les deja saber que ésta depende de sus acciones. En la parábola del sembrador, Mateo 13, 1-23, Yeshua dice que la semilla se arrojó y la planta nació, o sea que dio frutos de vida y que después murió por diversos motivos. Si Dios es el sembrador y la semilla su palabra, al que ser la planta que se plantó con la semilla de la palabra, significa que ésta tomó vida, y esta vida es la salvación, que no es más que la vida de Dios. Estas gentes entraron en la salvación, pero la perdieron por los motivos que enseña la parábola. ¿Se atreverán a contradecir a Yeshua? En Mateo 7, 1-4, también Yeshua condiciona la salvación a los hechos. No juzguen y no serán juzgados, porque de la manera que juzgan serán juzgados, y con la medida que midan serán medidos. Estos son consejos de cómo cuidar la salvación, y no es la forma de hablar a quienes no tienen nada que temer o perder. En Mateo 7, 22-23, Yeshua es más específico. En el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos y en tu nombre arrojamos demonios e hicimos milagros. Yo les diré, no os reconozco, aléjense de mí todos los malhechores. En este pasaje, estas personas eran miembros de la comunidad de los creyentes y poseían dones espirituales, y Yeshua los condena, aunque ellos se creían salvos. Sé que los siempre salvos dirán que ellos no eran realmente salvos, pero yo enseguida les pregunto, ¿cómo tienen seguridad entonces de su salvación? Puedes estar en el mismo caso de estos hombres. El Señor en Mateo 10:28 es contundente. No teman a lo que solo puede matar el cuerpo, pero no el alma. Teman más bien al que puede echar alma y cuerpo al infierno. Por lo tanto, hay algo que puede matar el alma del creyente, y la muerte del alma es la pérdida de la salvación. En Mateo 25, Yeshua habla de las vírgenes necias y las prudentes. Todas estaban juntas esperando al novio. Sin embargo, durante la espera, a las necias se le acabó el aceite y se quedaron fuera del banquete de bodas. Esa es una comparación perfecta para el creyente que espera su redención y la pierde por no cultivar el espíritu. En Mateo 25, 31, 46 es la única vez que Yeshua habla del juicio final y definitivamente la gran pregunta es, si somos siempre salvos, ¿para qué juicio? Un juicio es donde se decide la condena o la absolución. Si somos absueltos, no necesitamos juicio. Hay una teoría de estos grupos que dicen que este juicio no es para la iglesia, sino para los paganos. No hay ningún indicio evangélico para esto, ya que es un juicio a la creación entera, a todas las naciones, razas y credos. En San Juan 5, 28-29, Yeshua habla de quienes se salvarán. Llega la hora de que todos los que están en el sepulcro oirán mi voz. Los que hicieron el bien saldrán para salvación, pero los que obraron mal resucitarán para condenación. Esto se explica más claramente en Juan 15, 1, donde Yeshua dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre el viñador. Si alguna de mis ramas no produce frutos, Él la cortará. Vemos claramente que estas ramas están en Cristo, están en la gracia y en la salvación, pero no dan frutos, y esta carencia de frutos determina la pérdida de su salvación. Los que obraron el bien se harán para salvación. El obrar el bien es un proceso de toda la vida, por lo que no se puede obtener una salvación instantánea. La redención fue ofrecida para todos y la salvación es un proceso. Romanos 11, 22, 23. Fíjate a la vez en la bondad y en la severidad de Dios. Fue severo con los que cayeron y bueno contigo, pero con tal que sigas siendo bueno. De lo contrario, serás cortado. Aquí hay un ejemplo claro de por qué podemos ser cortados del reino. Si fuésemos siempre salvos, esto no pudiera ser posible. En Gálatas 5:4, Pablo les habla a los cristianos y les declara que el creyente se puede apartar de la gracia. Si fuéramos siempre salvos, entonces nadie se apartaría de la gracia que caracteriza al salvo. Los que procuráis justificaros por la ley, os habéis desligado de Cristo, habéis caído de la gracia. También en Hebreos 2:3, Pablo desmiente la doctrina de salvo siempre salvo cuando dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? En otras palabras, se puede descuidar la salvación, y si ésta se descuida, se pierde. En otras palabras, hermanos, no se dejen confundir con doctrinas nuevas surgidas para entretener al creyente con novelías y apartarlo de Cristo con falsas seguridades. Esa es una de las estrategias de la nueva era disfrazada de cristianismo, apartar al creyente del poder de Cristo y darle la falsa seguridad de que el hombre tiene el control de su vida.
La única salvación que no se pierde es la vida eterna, cuando nos encontraremos o cuando nos encontremos con Yeshua en el reino. Allí sí seremos salvos y siempre salvos. Mientras caminamos en la vida, cuida tu salvación con temor y temblor. Para finalizar, como dato extra, algunos utilizan Juan 10:8 para sustentar esta falsa doctrina. Aquí veremos una explicación del apologista cristiano que dice, primero leemos el versículo de Juan 10:26 al 29. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Aquí vemos que el Señor conoce a sus ovejas y a estas les ha dado vida eterna y no se perderán jamás. Pero también hay quienes creerán que son ovejas del Señor y que son salvas. Pero en realidad el Señor nunca los conoció y por lo tanto no serán salvas. Mateo 7, 22, 23. Estas personas piensan que son salvas, pero al final de cuentas se llevarán la sorpresa de que nunca verdaderamente fueron de Cristo. Por tanto, no todos los que dicen ser salvos serán salvos, a pesar de todo lo bueno que ellos digan de creer en Cristo. Otros creyentes andan bien en el camino por un tiempo, pero al final se apartan del camino cuando son probados, sucumbiendo a los deseos de sus ojos y de su carne, haciendo el mal en su vida cristiana. Dice Yeshua en Lucas 8:13, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan.